Buenas tardes. Ay, con una presentación así da más miedo. Da más miedo estar acá. Dios te bendiga, iglesia. Quiero invitarte que puedas abrir la Biblia, tu celular, lo que trajiste. Vamos a leer en Filipenses 2, del 1 en adelante. Y dice así, Filipenses 2, a partir del 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor Jesús, yo quiero darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar directamente a nuestro corazón. Queremos entregarte todo lo que hay en nosotros para que podamos atender a lo que tú quieres hoy hablar a nuestra vida. Que seamos prestos, solícitos a escuchar tu voz. Que hoy sea un día donde nosotros podamos sentir que salimos de este lugar de una manera totalmente renovados, diferentes, comprendiendo tu palabra. Te damos todo el control y el dominio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, yo lo titulé junto con mi esposo porque a él le tocó a la mañana, a mí me tocó ahora a la tarde, y lo hemos titulado Fiel contra viento y marea. ¿Y saben qué? Miren esta imagen. Yo quiero que vos agarres como que tuvieras un timón. A ver, agarra así. Como que fuera un timón. Y vas a presumirlo. A ver, presumile el que está al lado. Mirá el barco que tengo. Tengo un yate, tengo un transatlántico. Algunos por ahí tienen una canoa. Dice, fiel contra viento y marea. Y a mí me encanta poder ver la fidelidad, poder ponerla como un barco. Que nosotros podamos ver la fidelidad que tenemos nosotros como eso que nos va llevando, nos va moviendo hacia el objetivo que alcanzamos. Por eso te digo, tal vez tenés un yate de fiel. Tal vez vos decís, no, tengo un barquito de papel. Soy menos fiel que no sé qué. Pero a mí me gusta que podamos visualizarlo de esta manera porque los barcos están hechos con un objetivo de poder pasar. Miren lo que es esta imagen. Hay situaciones que pasan arriba de un barco que yo de verdad me daría un poquito de miedo. Pero los capitanes muchas veces están adaptados y saben qué decisiones tomar. Otros por ahí en medio de la desesperación les agarra y no saben qué decisión tomar. Y hay veces que las mareas son tan bravas, tan fuertes, que hemos escuchado noticias de que o se hundió o algo pasó. Lo más notorio que tenemos y como lo más romántico es el Titanic. Romántico para los que lo vemos, porque pobrecitos los que lo pasaron fue bastante heavy. Pero miren lo importante que es que cuando nosotros entendemos que tal vez
nuestra fidelidad parece ser muy segura. Tal vez cada uno de ustedes puede decir, no, yo fiel a mi esposo, yo fiel a mi esposa, fiel al Señor. Hoy ni la lluvia los paró. Muy bien, muy fiel al Señor. Otros dirán, yo fiel con mi líder, fiel con mi pastor, a donde vaya yo voy. Y otros dicen, y yo más o menos de fiel. Fiel hasta que el sueño me agarre. Fiel hasta que una lluvia me moja. Hay gente que se acostumbra a sentir que es fiel sin serlo. ¿No le ha pasado que hay personas que quieren cosas grandes, quieren cosas que sucedan en su casa, en su familia, a nivel financiero, a nivel carácter, y están confiados que con esa poquita fidelidad van a pasar una marea gigante? Y saben que cuando uno es fiel, uno puede pasar diferentes situaciones, pero puede llegar hasta el otro objetivo. ¿Por qué? Porque entiende un montón de cosas. Mira lo que dice acerca de la fidelidad. Es una actitud que alguien tiene al ser fiel, es constante, comprometido con respecto a los sentimientos, ideas, obligaciones que asume. Una persona que es fiel tiene firme lo que deriva la palabra fiel. Dice que deriva de fidelitas, que significa servir a un Dios. Hoy en día estamos viendo cómo los cristianos, no acá, no los de la MCI, sino que hay muchos cristianos que se acostumbraron a decir soy cristiano sin pagar el precio de ser cristianos. Han doblegado su carácter, su forma de pensar a decir si yo oro, si yo leo la Biblia, soy un fiel cristiano. Pero cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de cosas que son más allá de orar, más allá de leer la palabra, sino implementarlo, sino tener un cambio de carácter, un cambio de actitud. Mira lo que decía en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién podría llegar a decir, yo soy obediente hasta la muerte? ¿Quién podría llegar a decirlo? Suenan los grillos. Cri, 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 cri. Nuestro objetivo, Pablo acá estaba dejando en la palabra que nosotros deberíamos de tener el ideal de Cristo. Que nosotros si vamos y comenzamos a ver el caminar de Jesús, y nosotros somos seguidores de Jesús, ¿somos seguidores de Jesús? Somos seguidores de Jesús. Seguimos sus consejos. Seguimos lo que Él marca. Dice, si en alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, le está diciendo, si en algo te podés llegar a parecer a Jesús, si en algo podés comenzar a transitar el camino que Él transitó, te lo recomiendo, hacelo. Pero cuando está hablando y habla de Jesús, dice, Él fue, se humilló y fue obediente hasta la muerte. El primer punto que yo quiero hablar es acerca de poder humillarse. La palabra en sí de poder humillarse no quiere decir como de una forma degradante. Algunos toman como humillarse delante de Dios como yo no me humillo ante nadie, ¿eh? A mí nadie me pasa. A mí nadie me va a decir lo que tengo o lo que no tengo que hacer. Pero cuando hablamos de humillarnos delante de Dios, estamos hablando de poder dejar de lado todo lo que sentimos, todo lo que deseamos, para que se haga completamente la voluntad de Dios. Y Jesús le pasó, le dijo, si se puede pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y a veces nosotros vamos por el camino de poder ser personas en Cristo y viene esa prueba a nivel sentimientos. Y viene la prueba en forma de, vamos a decir,
de mujer, en forma de hombre. Y nosotros comenzamos a titubear. Y viene la prueba tal vez a nivel financiero. Y ya comienzo a pensar, tengo hambre, tengo que trabajar. Si hay necesidad en casa, ¿qué tengo que ir? Tengo que salir a trabajar. Y eso es así. Pero cuando viene el trabajo, ya te impide poder ir a la iglesia, ya te impide ir a la célula. Y la primera respuesta que hay, y bueno, hay que trabajar. El que no trabaja, no come. Pero ¿qué tal si yo te digo, qué pasa si Dios está probando tu fidelidad ahí? ¿Qué pasa si el Señor está diciendo, voy a presentarte una oportunidad de empleo? Pero a ver, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Si vas a confiar en mí o vas a confiar en un trabajo? ¿Qué pasa si de repente el Señor prepara? Porque saben que toda nuestra vida es un camino de formación, un camino de formación de carácter. Es muy lindo leer la Biblia y ver todas las promesas que Dios tiene. Es muy lindo poder sentir que vamos a ser prósperos, que Dios nos va a llevar a conquistar tierras, pero muy poco nos detenemos a ver cuando habla de carácter. Muy poco nos detenemos a ver cuando nos dice acerca de la sabiduría. Muy poco nos detenemos las mujeres para ver la mujer virtuosa. Bueno, algunas cosas las tengo, no puedo tener todas. ¿Saben que hay algo que a mí, sí, hay algo que me golpea siempre del capítulo de la mujer virtuosa? Y es que dice que le lleva bien todos los días a su esposo. Las casadas. Le lleva bien todos los días a su esposo. Siempre hay una justificación para poder decir, bueno, pero me siento mal. Bueno, pero estoy en mis días. Y entonces como que estar en los días avala que le podamos tirar con algo por la cabeza, no sé. Como que nuestro desorden hormonal nos da el aval para poder hacer lo que queremos, tratar a alguien como se nos da la gana. ¿Saben que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, fidelidad es poder comenzar a vivir en Cristo conforme lo que dice la palabra? No solo orar, no es solo leer, es poner en práctica lo que aprendo, es transformar, es cambiar mi identidad, es cambiar mi vida. Si soy una persona que normalmente soy una gruñona o un gruñón, ¿qué debería de hacer si nuestro camino es Cristo? ¿Será que Cristo le revolearía algo por la cabeza a alguien? ¿Será que Cristo le gritaría a alguien o insultaría porque un auto se cruzó? Nuestro camino es Cristo. Jóvenes, ¿será que Cristo a la primer tentación cede? No, pero está linda la tentación. Está lindo la tentación. El poder seguir a Cristo habla de una fidelidad contra viento y marea. Hay situaciones que se van a presentar, hay situaciones que te van a desenfocar. Hay situaciones que, como les dije, a nivel financiero, los que somos casados, los que viven solos, muchas veces nos desestabiliza. Pero hay algo. Y decí conmigo, mi mirada es Cristo. Mi mirada es Cristo. Siempre aquellos que vienen y los que vienen por primera vez, les voy a comentar acerca de que nosotros hemos pasado momentos financieros difíciles y estando con 2 hijitos. Y la tentación era grande porque había necesidad, no era que no había necesidad, había necesidad. Y se trabajaba, lo peor, que se trabajaba y aún había necesidad, no sabíamos ni a dónde se iba. Porque no era que nos dábamos la gran vida, no era que salíamos a comer o ropa o no, se iba, se fumaba.
Sin embargo, el Señor en ese tiempo fue el momento donde a nosotros nos formó esto que te estoy hablando de fidelidad. Yo recuerdo que el momento clave para nosotros de poder ver morir a los sueños financieros fue cuando nosotros, la iglesia se estaba mudando acá. Y para poder levantar la iglesia se había levantado un pacto. Y cada uno, conforme lo que sentía en el corazón, decía, voy a pactar para la iglesia. Y ese día que lanzaron el desafío, a que no saben cuál fue el desafío que Dios nos puso en el corazón. A mi esposo, yo me acuerdo que mi esposo estaba por un sonido en ese evento y yo estaba por otro lado, nada que ver, diferentes lugares. Sin embargo, los dos sentimos que teníamos que dar el pacto más grande. O sea, ya el más bajo era un iceberg para nosotros. Pero Dios nos estaba diciendo que teníamos que dar el pacto más alto. Y dijimos, si esto es del Señor, el Señor va a proveer, el Señor va a dar. Sabe que nuestras condiciones no son óptimas para poder darlo, Dios sabrá. Pero yo lo que rescato de ese tiempo, ¿saben qué es? Que Dios nos capacitó para ser fieles aún ante ese desafío. Nosotros no teníamos prácticamente, nos habíamos quedado esa semana, vieron que Giselle me estaba presentando con muchas pompas. Dios me dio una virtud en las manos y eso es la realidad. Si hay algo que me va a pasar, yo lo soluciono con las manos. Algo voy a hacer. O cocino, o coso, o armo, o lo que sea. Y en ese momento, me recuerdo que mi hermano, el que toca la batería, él nos traía alimentos. Nos traía harina, nos traía puré de tomate, garbanzo, polenta y no sé qué otra cosa más. Ahí me hice experta, ¿saben? Que hasta aprendí a hacer nachos. Pero con esa harina dije, ¿qué tengo yo? Harina, aceite, tomate, prepizzas. Y dije, voy a hacer prepizzas. Y Dios nos va a llevar a poder pagar el pacto con prepizzas. Y arrancamos con el horno de casa, solo a una sola fuente. Teníamos que vender, me acuerdo que la habíamos dividido como, no sé, 50 prepizzas por día, por feria, no sé qué era, no me acuerdo ya. Pero lo que sí me acuerdo que eran montañas, montañas y montañas, eso sí lo que me acuerdo. Y claro, a una sola bandeja, ¿saben lo que fue cocinar? Era cocinar toda la noche. Mi esposo venía de hacer Uber, agarraba las prepizzas, nos íbamos para la feria, vendíamos las prepizzas y las que nos quedaban las posteábamos para poder vender, pero las vendíamos. Y así íbamos juntando lo que el Señor había puesto en nuestro corazón. Pero una vez que ya estaba súper agotada, porque no dormíamos para cocinar. Estaba reagotada y lo único que hacía era, yo amasaba y le decía a mi esposo, seguro que esto va a valer la pena para algo. Seguro que esto va a valer la pena. Dios está mirando. Porque no lo hacíamos ni para comer nosotros. Lo estábamos haciendo para la casa de Dios. Y mi esposo dijo, Dios no es deudor de nadie, mamá. Dios no es deudor de nadie. Amén. Y seguía. Pero ¿saben que eso fue el puntapié para nosotros? Para despegar. Dios nos enseñó que primero teníamos que serle fiel. Yo hice un pacto, una promesa delante de Dios. Así lo sentí yo. Que teníamos que hacer ese pacto delante de Dios. Y lo hicimos. Y lo alcanzamos y lo pagamos. Y yo dije, si yo me ocupo de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de mí. El Señor fue tan fiel que a partir de ahí nosotros empezamos como en un camino de ascenso a nivel financiero. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no entendía lo que el Señor en ese momento estaba hablando a mi corazón? ¿Qué hubiese pasado si yo decía, no, pero ¿cómo voy a dar un pacto si yo no tengo? ¿Cómo voy a dar?
no le estoy pudiendo dar a mis hijos de comer. ¿Cómo? El Señor me había enseñado de lo que era fidelidad. Para mí eso era una muerte. Lo que dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera cosa dije, cuando uno aprende a humillarse delante del Señor, ahí es cuando uno empieza a tener esas antenas, atento a lo que Dios me está pidiendo. Pero lo segundo, acerca de lo que Dios me está pidiendo a mí, es la dependencia de Dios. Y quiero leerte en Juan 5. Dice, él les respondió, perdón. Acá. Lo que el Padre decía, lo que el Padre respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo nuestro testimonio que tenemos fiel es Jesús. Todo él tenía la condición de decir, no lo voy a hacer. Él tenía la potestad para decir, pero si yo soy hijo de Dios, ¿cómo voy a dar mi vida por este que encima ni siquiera quiere venir a la iglesia? Por este que ni siquiera se quiere guardar en santidad, que es la primer pollera que va, se va. Si nuestro objetivo es Cristo, yo necesito entender que no solo basta en humillarme, no solo basta en leer la Biblia, no solo basta en orar, sino de entender que eso va a ser a mí ser dependiente de Dios. Hay muchos que a la hora de que comienzan a transitar un camino, vamos a decirlo como viento en popa, va a lo más tranquilo en su barco de fidelidad, se confían, comienzan a decir, yo la tengo clara, ya sé, se va a levantar algo por acá, va a venir un problema, yo tengo claro, voy a Dios, pero comienzan a cancherearlo. Comienzan como a decir, sí, tranquilo, no pasa nada. Y se comienzan a permitir cosas que luego están en unos problemas que dicen, ¿en qué momento fue? ¿En qué momento fue que me metí acá? ¿Cómo entré? ¿Cómo puedo salir ahora? ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando vos empezás a creer que el trabajo, que el empleo que tenés es por tus méritos, por tus estudios, porque fuiste una persona diligente, no. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por gracia y misericordia de Dios. Imagínate que si tuvieras que merecer algo y Jesús no hubiese estado en una cruz. Imagínate que si fuera por merecernos algo, realmente yo diría, o sea, yo soy mamá, yo no daría a mi hijo para que alguien que no valore lo que va a hacer pueda dar a mi hijo. Sin embargo, Dios fue fiel. Jesús fue fiel a tu salvación, al llamado por el cual te llamó y el por el cual hoy estás acá. El Señor preparó este tiempo para tu vida. Y quiero ir al tercer punto, que el tercer punto es en el versículo 8, el final, que decía, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi fidelidad tiene que ir cargada de obediencia. Mi fidelidad tiene que estar llena de obediencia. Obediencia aunque no me guste, ¿saben? Porque ser obediente cuando me dicen las cosas geniales, y está bueno.
Pero cuando alguien me marca un error, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo hacemos? Cuando alguien nos dice, no sé, mirá que la estás pifiando, mirá que por donde vas no es. Necesitas volverte a Dios. ¿Cómo? Yo si oro, si leo la Biblia, ¿cómo me vas a decir eso? Bueno, algunos de los que somos líderes saben que muchas veces nos pasan las consejerías donde uno le dice, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y bien en qué? En todo. Bueno, contame. Y cuando arrancan a contarte, estaban mal en todo. Tienen una muletilla, pareciera como que, ¿cómo estás? Bien. El Señor nos da la oportunidad de poder transitar el camino de fidelidad. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos experimentar todo lo que el Señor promete en su palabra. Pero si yo no estoy dispuesto a ser una persona de humillarme delante del Señor, de ser una persona dependiente de Dios, de ser obediente, que solo leo la Biblia para otros. Ahora, cuando me pide algo puntual a mí, y bueno, esos pequeños permisos te hacen a vos titubear a la hora de tomar decisiones cuando una marea se levanta. Y la marea puede llamarse finanzas, la marea puede llamarse matrimonio, la marea puede llamarse sentimientos, la marea puede llamarse familia, enfermedad. Saben que yo de chica tuve que pasar por una operación. No era como de vida o muerte en el momento, sino a largo plazo podría llegar a pasarme cosas. Y la operación tenía que ver con mi cara. Entonces yo dije, si a alguien se opera la pierna, la rodilla, le queda torcida, bueno, se pone un pantalón más ancho y la pilotea. En el brazo se pone una camisa, algo largo, la pilotea. Pero en la cara, ¿cómo haces? ¿Te pone una careta? No podés. No podés ponerte una careta. Y yo necesitaba que Dios me hablara y que me diga si realmente tenía que ir a hacer esa operación. Yo necesitaba estar confiada, sobre todo porque tenía 21 años y los tenía mis papás también ahí. Que no te operen, no te operen, no te operen. Y para mí era un problema porque tenía que ver con mis dientes, no encajaba la mordida, toda mi vida dentro de un dentista, que aparato de acá, aparato de allá, que este sí, que este no. Bueno, la única solución era operándome. Cuando yo veo la posibilidad de operarme, claro, ¿qué salía? Salía mucha plata, cosa que mis papás tampoco tenían plata. Y yo dije, Señor, si esto vos me lo presentaste, vos vas a hacer que esto todo vaya en camino. Yo no voy a hacer nada que vos no me digas. ¿Saben qué? A los 21 años yo era una persona así. Por eso, joven, no tengas en poco tu juventud. Vos podés ser una persona totalmente obediente a Dios si estás en fidelidad con Él. Cuando yo le dije al Señor acerca de esto, Dios me dio una palabra y me decía, yo abro caminos que estaban cerrados y yo voy a hacerte andar por esos caminos. Yo dije, listo, el Señor va a proveer, el Señor me lo van a dar. Cuando voy a la doctora, que a mí me encantaba esa doctora, que era de mi prepaga, me dice, esto sale como estético, no cubre la prepaga. Y yo quedé, ¿qué? Listo, me voy a uno público. El público me empezó a observar y me hacía cosas que la doctora esa no me hacía. Y yo dije, estos me van a dejar toda la cara torcida. Y yo empecé a tener pánico. Y me acuerdo que fue la primera vez que fui con mi papá solo. Siempre iba con mi mamá. Vieron que las mamás mandan un toque. Y los papás hacen caso. Y yo iba con mi papá.
Y ese día, no sé, no me acuerdo sinceramente por qué mi mamá no fue. Y tardaron en poder atenderme hasta que en un momento abrí mi corazón con mi papá y le dije, yo no me quiero operar acá, me da miedo. Y me miró, ¿en serio? Sí, me da miedo, esto me miran cosas que la otra doctora no y no me gusta. Vamos, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Le digo yo, sí, nos vamos. Nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Dijo, vamos a ver por última vez la otra doctora. Fuimos. Y la doctora dijo, quédate tranquila, yo voy a interceder por vos porque esto no es estético. Alarga, si vos no tenés una mordida, ¿qué va a pasar? Tus dientes se van a caer, no vas a poder comer, tu vida va a estar en riesgo, yo voy a interceder por vos. Listo, dije yo. Y así fue. Dios me dio la oportunidad, me operé con esa doctora, todo, no quedé mal, creo. Creo que no quedé mal. Pero algo que fue puntual, ¿saben qué fue? A la hora de yo tener que firmar el riesgo quirúrgico. No sé si alguno tuvo la oportunidad de operarse y firmar eso, no se hacen cargo ni de que te llamás Belén, no se hacen cargo de nada, pero claro, yo tenía la fe allá. Y yo, firmaba. Tenía 21 años, mis papás no podían entrar, firmaba yo, claro. Y firmé, bebé, y yo toda contenta me siento entre medio de mi papá y le dije, ¡ay, le vendí mi alma al diablo, creo! Y mis papás se quedaron como mirándome así. ¿Cómo? No se hacen cargo de nada. ¿Cómo que no se hace mi mamá? ¿Cómo que no se hacen cargo de nada? Y que, no, si hay mala praxis, si me voy en sangre. Dice que no. No, vamos, yo quiero ver eso. No, yo me quedo acá. Dios me trajo acá, yo me quedo acá. Así, con 21 años, miren la seguridad que tenía. Esa seguridad, ¿saben quién me la dio? Fue Dios. Si yo no tenía una palabra de parte de Dios, pues cualquier viento me iba a sacar del propósito que Dios tenía para mi vida. Había pasado más de, no sé, 15 años adentro de un dentista. Nadie, aparato de acá, aparato de allá, gomita de acá, gomita de allá, que todo, lo intentaron todo, nada surgía. Pero el Señor me dio esa palabra. Yo me quedé firme conforme a esa palabra. Y Dios ahí estuvo en mi peor de los momentos, porque fue una marea para mí. O salía bien, o salía con una careta. Esa era la realidad. Sin embargo, Dios fue fiel. Yo quiero que vos puedas saber que cuando tu fidelidad va contra viento y marea, vos vas a alcanzar las cosas. Que cuando a vos tu líder te dice acerca de algo que hay que modificar, hacelo. Eso es ir contra viento y marea. Todo tu ser, todo tu interior dice, no quiero hacer caso. No me gusta lo que me está diciendo. Sin embargo, cuando vos entendés que una obediencia de muerte dice, no me importa lo que pienso, no me importa por lo cual estoy pasando, yo voy a obedecer a Cristo. Hoy, diría la abuelita de mi esposo, hay cristianos chocolate. ¿Saben por qué decía así? Porque le venía un poquito de calor y se derretían. No seas cristiano chocolate, decía. Hoy hay mucho cristiano chocolate. Cualquier cosa hace derretir la fe. Y sí, porque tengo hambre, porque mis hijos no tienen que vestirse. Te entiendo, créeme, te entiendo. Pero hay algo. Hay una palabra. Hay fidelidad que te ha enseñado el Señor y que vos podés hacerlo. Hay una fidelidad que podés alcanzar delante de Dios y Él te va a sacar hasta el otro lado, hasta llegar al puerto seguro que estás anhelando. No lo pienses en tus pensamientos, no lo razones en tu entendimiento porque sos tan finito, somos tan finitos que la infinidad de Cristo no nos va a entrar. El Señor hoy te está llevando a otro nivel. Humillarse, depender de Dios y ser obediente. 3 cosas
que el Señor hoy te está enseñando. Termina este año. ¿Cómo lo termino? ¿En una canoa? ¿Cómo está mi fidelidad? ¿Cómo voy a terminar? ¿Con un transatlántico? ¿Cómo pienso terminar este año? ¿Como el capitán del barco de fidelidad para con Dios? ¿Cómo lo voy a terminar? ¿Con los doble ánimos? Un día estoy bien, otro día estoy mal. Cuando la vida me sonríe, entonces yo sonrío. Cuando todo va bien, yo tengo fe. O cuando se levantan las grandes tempestades, yo me levanto como una guerrera. Yo me levanto como un guerrero y digo, no, yo me levanto de esta situación y voy. Y voy, y voy. Y si algo se presenta, yo lo identifico. ¿Por qué? Porque yo sé lo que dice. No peleamos contra hombre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Nosotros peleamos con espíritus. Y si no entendés esto, y si no te avivas a despertarte a la fidelidad de poder correr con Dios, te vas a quedar. Esa tempestad se va a levantar y te puede voltear. Seamos cristianos fortalecidos en fidelidad. Seamos cristianos que le digamos al Señor, Señor, a ti, en lo bueno, en lo malo. Hay un corito que siempre cantaban cuando despedían a alguien. Dice, y si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que vamos a morir, o sea que vamos a vivir, para Él somos, porque somos del Señor. ¿Cuántos de los que están acá creen que son del Señor? Todos sabemos que si el Señor no nos hubiera intervenido, ay, yo le digo a mis discípulos, saben que nosotros sin Cristo somos totalmente una porquería. Sin embargo, gracias a esa infinita misericordia, a esa fidelidad absoluta, el Señor nos rescata una y otra vez, una y otra vez. Y caemos y Él nos levanta. Y caemos y Él nos dice, vení que te voy a curar, vení que te voy a sanar. ¿Será que nosotros podamos ser como es Cristo? ¿Será que nosotros podemos alcanzar la fidelidad que Él alcanzó hasta la muerte de cruz? Y decirle, Señor, tú sabes lo que estoy pasando, pero así todo, mi alma te alaba. Así todo, yo me humillo delante de ti. Así todo, Señor, yo soy dependiente tuyo. Yo quiero que invitarte ahí donde estás, que puedas ponerte de pie y que podamos decirle al Señor, Señor, contra viento y marea voy contigo. Contra viento y marea voy a ser fiel. Contra viento y marea voy a obedecer. ¿A mi líder? No, sí, a tu líder. A los pastores. Y la iglesia dice, amén. Vamos a ser fieles. Tu pastor, tu líder, son la representación de Dios. Ellos son la voz de parte de Dios para tu vida. Si vos no puedes escucharlo, decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender a escucharlo. Ya no quiero renegar más. Ya no quiero poner mi opinión por sobre las cosas que ellos realmente están viendo. Y yo le decía a uno, quédate tranquilo, que como líder yo voy a rendir cuentas a Dios. Yo le digo a ustedes, dedíquense a escuchar, a ser fieles, que cada uno de nosotros rendiremos cuenta a Dios. Amén.